Buenos días a todos. Hace tan solo una semana atrás que nos referimos al test de detecciones serológicos desarrollados por nuestros científicos y científicas argentinas. Y luego de un par de días es que nos anoticiamos, ¿sí?, un nuevo descubrimiento y desarrollo de la técnica de PCR diagnóstico rápido, el NeoKit COVID-19, desarrollado por el CONICET en conjunto con el Ministerio de Ciencia y Técnica, a cargo del doctor Adrián Bognov, y aprobado en los últimos días por ADMAT. Esto una vez más nos llena de orgullo como argentinos y nos demuestra, ¿no?, la calidad de científicos y científicas que posee nuestro país y que van a permitir desarrollar, ¿sí?, y determinar una soberanía sanitaria, que es el camino a transcurrir para lograr una independencia real. Luego de hacer este comentario, estas reflexiones, vamos a ahora dar inicio nuevamente a esta clase de modalidad virtual de farmacología, lo que es un desafío, ¿sí?, para toda la comunidad científica, para ustedes, tanto como para nosotros los docentes, pero que es sumamente necesario e importante para dar continuidad a la formación universitaria tan importante para el desarrollo de un país. Esta es la última clase que le vamos a dedicar a la farmacocinética, es el taller número 6. En el transcurso de la clase vamos a referirnos a algunos conceptos que son algunos parámetros farmacocinéticos que son sumamente relevantes, ¿sí?, para poder entender la dosificación de los distintos medicamentos. Vamos a repasar el concepto de volumen de distribución aparente, el concepto de clearance, videoamida plasmática, concentración plasmática y las concentraciones máximas y mínimas y bioequivalencia. Y vamos a demostrar cómo lo importante y lo trascendente de lo que es la farmacocinética con sus 4 procesos que van a condicionar la evolución de las concentraciones en el tiempo durante y después de la administración. Y eso es lo que nos va a dar las herramientas para poder determinar los regímenes posológicos adecuados para lograr tener la eficacia terapéutica. Nosotros estuvimos viendo en las clases anteriores conceptos de farmacocinética y farmacodinamia que vamos a ver cómo se entrecruzan para determinar el efecto de un fármaco. Es decir, a la farmacocinética podemos analizarla en la relación de la dosis que entrego al organismo y la concentración que termino obteniendo. A la farmacodinamia es a partir de la concentración que determina esta farmacocinética el efecto que se genera con ese fármaco. ¿Y por qué digo esto? Porque nuestro objetivo final de un tratamiento farmacológico va a tener obtener el efecto beneficioso o deseado que nosotros estamos esperando, con mínimos efectos no deseados. Por lo tanto, va a ser muy importante, ¿sí?, la relación entre la dosis y el efecto, es decir, lo que nosotros indiquemos al paciente para obtener el efecto que busca. Es importante que repasen las clases anteriores para poder abordar esta clase, ¿sí?, a tratar de recordar los 4 procesos de la farmacocinética, que es la absorción, distribución, metabolización y excreción de los fármacos, y reconocer que todos estos procesos tienen el pasaje a través de membrana, por lo tanto, más allá de particularidades de cada uno de ellos, todos van a estar atravesados por las mismas variables, ¿sí?, que van a inducir un pasaje más adecuado o menos adecuado por las membranas y por lo tanto van a tener una influencia en estos procesos.
Uno de los conceptos importantes a desarrollar es, es el de biodisponibilidad. Como bien dijimos en clases anteriores, es el porcentaje o fracción de la dosis del medicamento que alcanza la circulación sistémica intacto, ¿sí? O como metabólito activo para cumplir su acción farmacológica. O sea, el fármaco tiene que llegar al torrente de forma activa para lograr ejercer su acción terapéutica. Como bien dijimos, va a depender de dos variables. Una es la absorción y otro es el primer paso hepático o, como bien dijimos anteriormente, es la metabolización presistémica. Lo reducimos a primer paso hepático porque el hígado es el principal órgano que ejerce esta biotransformación inicial, aunque algunos fármacos también tienen una metabolización previa antes de llegar al torrente sanguíneo en el intestino. Esta biodisponibilidad la podemos expresar como un porcentaje de la dosis administrada o una fracción biodisponible. Por ejemplo, como acá está bien planteado, una fracción biodisponible del 0,75 es igual al 75% de la dosis administrada. Acá hay unos ejemplos de las distintas vías de administración, ¿sí? Y cuál es la biodisponibilidad. Siempre recuerden que es algo muy importante que la vía intravenosa genera una biodisponibilidad del 100% y esto es debido a que no sufre el proceso de absorción ni tampoco de metabolización presistémica y van a ver que el resto de las vías todos tienen un porcentaje, ¿sí?, menor al 100%. Y hay algunas vías en particular, como son la vía sublingual, transdécnica y rectal, que evitan el primer paso hepático. Algunos en mayor medida y otros en menor medida, como la rectal, que lo evitan 50%. Vamos a repasar que también es un concepto muy importante para entender variables farmacocinéticas para definir regímenes posológicos, que es el volumen de distribución aparente. ¿Qué es el volumen de distribución aparente? Es un concepto, primer punto, es teórico, ¿sí? Y que para sacar sus conclusiones y el resultado, considera al organismo y lo analiza como un único compartimento homogéneo en el cual se distribuye el fármaco. Esto es teórico porque vamos a ver que en la práctica el cuerpo no es un único compartimiento homogéneo, es un compartimiento homogéneo, ni tampoco se distribuye, ¿sí?, el fármaco homogéneamente por el cuerpo. Este es un parámetro farmacocinético que entonces, ¿qué relaciona la dosis que yo administro con las concentraciones plasmáticas alcanzadas? Y este concepto lo que va a determinar es la cantidad de líquido en el cual debería diluirse el fármaco que yo estoy administrando para alcanzar una concentración determinada. Para comprender un poco mejor lo que es el volumen de distribución, como bien charlamos en clases anteriores, nuestro cuerpo está conformado aproximadamente por 42 litros de agua. Esos están divididos en líquido intracelular y líquidos extracelular, 27 litros intracelular y 12 litros extracelular, de los cuales 3 litros es plasma y 12 volumen intersticial. Como bien dijimos, el volumen de distribución es un concepto teórico que analiza al organismo, ¿sí?, de una manera homogénea, considerando lo que es un solo compartimento. Vean como acá hay un fármaco que estamos mostrando la distribución fisiológica, tiene una distribución en plasma, ¿sí?, de unas pocas moléculas, mientras que tiene mayor concentración intracelular. Cuando uno plantea de este fármaco particular, que tiene una distribución, como vemos, que es heterogénea, ¿sí?, que se distribuye asimétricamente en los distintos comportamientos, más en el intracelular que en el plasma. Si nosotros queremos analizar el volumen de distribución de este fármaco, ¿sí?, vamos a tomar una muestra plasmática, por lo tanto vamos a considerar que en el cuerpo está diluido en la misma concentración que en el plasma. Por lo tanto, este volumen de distribución aparente nos daría esta cantidad de líquido. Fíjense, paso de un rectángulo, ¿sí?, chiquitito a este rectángulo mucho más grande. Es decir, el volumen de distribución aparente, como bien dijimos, nos determina el volumen en el cual este fármaco debería diluirse para encontrar esta concentración determinada,
¿sí? Por eso es aparente, porque esta es la realidad y esto sería el volumen calculado por mí. En general, los fármacos que tienen un volumen de distribución alto, ¿sí? Vamos a ver que más allá de plantear que no implica que estén distribuidos homogéneamente, van a tener una distribución, sí, más en el torrente, digamos, en la parte extravascular. Mientras que los de volumen de distribución bajo, ¿sí? Por ejemplo, cercano a 0,04 litros kilo, van a estar, que eso corresponde a 2,8 litros, van a estar incluidos más y distribuidos más a nivel plasmático. Es importante destacar que nosotros a veces siempre generalizamos y planteamos que si hay un fármaco que es muy liposoluble, por lo tanto va a atravesar fácilmente las membranas y por lo tanto va a tener un alto volumen de distribución. Eso es una realidad, pero no se contrapone con algunos fármacos que son hidrosolubles, por ejemplo la digoxina, y tienen un alto volumen de distribución. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la digoxina se distribuye, por lo tanto, del plasma empieza a irse y se acumula a nivel intracelular, por ejemplo, en la masa muscular. Por lo tanto, la concentración plasmática es baja, no es porque se distribuya por todo el organismo, sino porque se concentra en algún lugar. ¿Cuál es el objetivo de decir esto? Que uno puede plantear que objetivamente un fármaco que es liposoluble tiende a atravesar rápidamente membranas y a tener un alto volumen de distribución, pero no puedo decir que todos los fármacos que son hidrosolubles tienen un volumen de distribución bajo. Eso va a depender de ciertas características de los fármacos y muchas veces la afinidad por determinadas proteínas, sí, o sustancias de algunas células, de algunos tejidos, que hace que se acumulen en algún lugar. Vamos a repasar cómo calculamos, ¿sí?, la dosis administrada de un fármaco y nosotros ahí vamos a detallar que el volumen de distribución aparente es igual a la dosis que yo administro sobre la concentración y en cuyo caso de administrarlo por vía oral, esto hay que multiplicarlo por la biodisponibilidad. Si yo despejo esta fórmula, me queda que dosis es igual a volumen de distribución aparente por concentración plasmática por biodisponibilidad. Vamos a dar un ejemplo que lo charlamos la clase anterior. Si yo tengo un fármaco que tiene una biodisponibilidad del 50%, ¿sí? O sea, una fracción del 0,5, si yo tengo, ¿sí?, 5 moléculas de ese fármaco por litro, con un volumen de distribución de 50 litros, mi pregunta sería cuántas moléculas tengo que dar y el cálculo va a ser 250. Si yo planteo que esto lo voy a dar por vía oral, sabiendo que tengo una biodisponibilidad del 50%, voy a tener que duplicar esta dosis y por lo tanto va a ser 500 moléculas. Acá es un poco lo que planteamos anteriormente con los volúmenes de distribución, ¿sí? Hay sustancias que por ciertas características, por su tamaño, ¿sí?, o características de liposolubilidad, tienden a acumularse a nivel plasmático, o sea, tienen poco volumen de distribución, y otros, ¿sí?, que tienen mayor volumen de distribución, y otros, como decíamos, que tienen un volumen de distribución alto, ¿sí?, que equivale a la distribución al agua corporal total o en algunos casos es mayor, ¿sí? Estos son los ejemplos que en general son fármacos obviamente que se distribuyen ampliamente. Algunos, como hoy planteamos, no son siempre liposolubles, el ejemplo es la digoxina, pero que tiene un alto volumen de distribución ya que se acumula en alguna parte, ¿sí?, del cuerpo. Obviamente estos fármacos en general que tienen algunos alta disponibilidad porque son liposolubles, acceden también a espacios más difíciles de poder llegar, como son el sistema nervioso central, y muchos de ellos también atraviesan fácilmente la placenta. Otro de los procesos importantes que charlábamos también en clases anteriores es la metabolización y la excreción de los fármacos. Como bien dijimos, la biotransformación es la conversión química o transformación de los distintos fármacos o sustancias endógenas en compuestos fáciles de eliminar. Y un compuesto fácil de eliminar es un compuesto que es hidrosoluble, que es polar, ¿sí?, que se puede obviamente eliminar mediante la orina y que a su vez no tenga capacidad de reabsorberse, ¿sí? La mayoría en estos procesos de biotransformación y metabolización, los metabolitos que se generan son inactivos, aunque no es el 100%, ¿sí? Nosotros podemos plantear, como siempre digo, generalidades de algunos procesos, pero nunca
extrapolarlos a todos y creer que es un 100% eso, ¿sí? Hay conceptos iniciales que marcan y generalidades y que es importante tenerlos en cuenta, pero es importante saber que hay excepciones a todas las cuestiones. En este caso es una más, ¿sí? Sabemos que entonces los metabolitos en general son inactivos, pero no es que todos son así. Hay algunos que tienen mayor actividad, hay otros que tienen actividad distinta o actividad menor, o algunos que hasta pueden ser tóxicos. Y bien, como dijimos, entonces los fármacos pasan de ser liposolubles a tener un proceso de biotransformación con las dos fases de tipo 1 o tipo 2, que como bien dijimos pueden ser las dos fases o una sola fase, o puede ser la fase 1 seguida de la fase 2 o de la fase 2 a la fase 1. Estos fármacos, entonces, con esta metabolización se convierten en fármacos hidrosolubles que terminan en su gran parte eliminándose por el riñón. Estos son ejemplos gráficos un poco para explicar esto que estuvimos planteando, ¿no? De lo que es la eliminación, la distribución. Fíjense cómo yo tengo un recipiente en el cual empiezo a colocar algunas gotas de un fármaco, por lo tanto la concentración va aumentando hasta que termino de incorporar todo el fármaco y se mantiene una concentración estable. Acá hubo un solo proceso, el de administración del fármaco, que uno lo podría homologar a la absorción del fármaco y nada más. Se absorbe y se mantiene, ¿sí?, en un compartimento. Si nosotros a este recipiente le incorporamos una canilla que la abrimos posterior a que se absorba, o sea, logramos la absorción del fármaco, como vimos recién, y luego se abre, ¿sí?, entonces empieza a eliminarse lentamente el fármaco. Si en vez de abrir un grifo lo que hacemos es conectarlo con otro recipiente, vemos que luego de la absorción, o en realidad la administración, en este caso del fármaco, se genera un proceso de distribución y por lo tanto ahí mantengo una concentración estable, ¿sí? No decae 100% porque no se elimina como en este caso. Pero en el cuerpo, como dijimos nosotros, están los procesos que son simultáneos, ¿sí?, en paralelo. Por lo tanto, se absorbe o administro este fármaco y después tengo el proceso de eliminación y distribución en conjunto, donde inicialmente la primera curva de descenso más rápido prima la distribución corporal, ¿sí?, y luego la eliminación. Todos estos procesos que empezamos a charlar son sumamente importantes porque van a determinar que la concentración de los fármacos en el organismo. Y la concentración de los fármacos, sí, es necesaria porque nosotros sabemos que para que un fármaco sea eficaz, su concentración tiene que estar en el rango terapéutico. Es decir, si la concentración está por debajo de este nivel, ¿sí?, el fármaco acá no es eficaz, y si está por arriba de este nivel, el fármaco tiene más riesgo de toxicidad y aumento de efectos adversos, sin beneficios efectivamente en términos de eficacia. Bien, por eso vimos en la clase anterior cómo los procesos de biotransformación y las interacciones que podía haber podían generar una inhibición de eliminación y que el fármaco se acumule, o una aceleración de la eliminación y por lo tanto caer las concentraciones a dosis subterapéuticas. Como también charlamos anteriormente, hay muchos factores que afectan la eliminación, ¿sí?, como es el flujo sanguíneo, la funcionalidad de los órganos. Tener una patología hepática, alguna patología renal hace que la funcionalidad se altere y por lo tanto se ve afectada la eliminación. La unión a proteínas, que como bien dijimos es una variable que no es tan relevante, salvo algunas situaciones específicas, y ni hablar la variabilidad biológica y las interacciones farmacológicas. Para continuar, vamos a plantear algunos parámetros de eliminación. Uno es el clearance o depuración plasmática de un fármaco. ¿A qué nos referimos con el clearance? Es la eliminación del fármaco, ¿sí?, por unidad de tiempo para llegar a la excreción total del organismo. En esto es importante que esto analiza, ¿sí?, esta eliminación en función del tiempo. El clearance sistémico total es la suma de todos los procesos de clearance, es decir, porque no solo a veces se elimina este fármaco por vía renal, sino también por vía hepática o por vía intestinal. O sea, hay varios mecanismos que se suman. Por lo tanto, el clearance sistémico es la suma de todos los clearance por separados. ¿Bien? Y la fórmula de clearance, ¿sí?, es igual a una constante de eliminación por el volumen de distribución. Como bien dijimos, nosotros administramos un fármaco que se empieza a distribuir y sufre los procesos de metabolización y excreción.
Y acá es lo importante. En ese volumen de distribución donde el fármaco se distribuyó, valga la redundancia, es desde donde sí el fármaco va a ser depurado de la sangre. ¿Y por qué es importante este concepto? Porque el clearance, la depuración de este fármaco, no habla específicamente de la cantidad de la droga que eliminó, sino que del volumen del plasma, ¿sí?, que es depurado de ese fármaco, de esa droga, por minuto. Eso es el clearance. Es el volumen del plasma que yo voy de alguna forma limpiando, ¿sí?, le voy sacando ese fármaco en función del tiempo. Para empezar a hablar de la vida media es importante reconocer algunas cosas que ya venimos diciendo. Cuando un fármaco, ¿sí?, se absorbe, llega a una concentración máxima, que es el pico, ¿sí?, y luego empieza a descender, porque priman los procesos de distribución y eliminación. Nuestro objetivo, como dijimos, es que un fármaco esté dentro de la ventana terapéutica o el rango terapéutico para lograr su efecto. Si está por debajo, tengo toxicidad, y si está por rangos subterapéuticos, no tengo efecto, ¿sí? Y es importante saber que todo el tiempo, ¿sí?, este tiempo, ¿sí?, que el fármaco está por arriba, ¿sí?, de la concentración efectiva mínima, que es esta, es cuando tiene acción, ¿sí? El periodo inicial, cuando no llego a la concentración efectiva mínima, es el periodo de latencia, y luego ya es el periodo cuando se elimina y deja de tener acción. Entonces, nuestro objetivo es, como bien dijimos, es dosificar para que los fármacos estén la mayor parte del tiempo. Va a depender de algunas características de los fármacos, es a veces cuánto tiempo tienen que estar en rango y demás, pero es algo muy específico de algunos medicamentos, pero el concepto general es que los fármacos tienen que estar en la ventana terapéutica, ¿sí?, la mayor parte del tiempo para tener la actividad. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de vida media plasmática o de eliminación? Es el tiempo necesario, ¿sí?, para eliminar el 50% del fármaco del organismo, ¿sí?, el tiempo que tarda la concentración de una forma plasmática en reducirse a la mitad. Es decir, si yo tengo 20 miligramos por decilitro, es el tiempo que tarda a reducirse a 10 miligramos por decilitro. Esa es la vida media plasmática. Las fórmulas de vida media plasmática es igual a una constante que es 0,693 sobre la constante de eliminación, y que como la constante de eliminación uno también la puede analizar como el clearance sobre el volumen de distribución, uno puede decir que la vida media plasmática es igual a 0,693 por el volumen de distribución sobre el clearance. Y obviamente, como estamos viendo, la vida media plasmática va a depender de varios factores, pero principalmente ¿de quién? Del volumen de distribución y del clearance. Y después, obviamente, de interacciones que existen o comorbilidades del paciente que afecten de alguna manera estas dos variables sumamente importantes. Objetivamente, si yo aumento el volumen de distribución, voy a aumentar la vida media plasmática, mientras que si yo aumento el clearance, voy a reducir la vida media plasmática. Entonces, como bien dijimos, el tiempo que permanezca un fármaco en el cuerpo va a depender ¿de qué? Del volumen de distribución aparente y de eliminación de ese fármaco. Y es importante recalcar esto porque no siempre un cambio de la semivida, o sea, por ejemplo, un aumento de la vida media de un fármaco, implica que se afecte la eliminación del fármaco nada más, ¿sí? No solo las modificaciones en la eliminación pueden tener injerencia en la vida media plasmática, sino alteraciones del volumen de distribución. Y esto, un ejemplo que les doy para ver cómo esto se plasma, es por ejemplo la digoxina, ¿sí? Ustedes saben que la digoxina es un fármaco de características hidrosolubles, como bien dijimos, tiene alto volumen de distribución porque se acumula en algunas partes del cuerpo, como es el tejido muscular, y tiene principalmente una eliminación por vía renal con una vida media de 36 horas. Claramente nosotros podemos entender que en una falla renal la eliminación de la digoxina va a estar disminuida, por lo tanto su vida media plasmática va a aumentar, pero también en las situaciones que
son situaciones en las cuales pacientes tengan falla renal, también pueden tener otras variables que afecten el volumen de distribución. Por ejemplo, la dioxina es muy común dárselos a grupos etarios más grandes, ¿sí? Pacientes ancianos en los cuales tienen menor masa magra y por lo tanto en esa situación el volumen de distribución estaría disminuido. O sea, tengo dos variables, una que tiende a aumentar la vida media, otra que tiende a reducirla, por lo que en general el aumento de las inhibidas de ese fármaco no es tan grande como uno sospecharía, tomando en cuenta solamente, ¿sí?, la limitación de eliminación renal. Esto no quiere decir que nos claramente, esté indicado que la dioxina tenga que tener ajustes efectivamente en las fallas renales. Eso es sumamente importante, ¿sí? En pacientes con alteración de la función renal, la dioxina tiene que ajustarse claramente, pero con esto lo que quiero recargar, que muchas veces es importante tener en cuenta las características del paciente, porque si es un paciente muy desnutrido, con poca masa magra, efectivamente el volumen de distribución va a ser menor y va a tener una injerencia con respecto a las concentraciones. Un tema muy importante es lo que es el concepto de concentración estable. Como bien dijimos, nosotros para tener efectos farmacológicos de un medicamento, ¿sí?, va a depender de que éste alcance, ¿sí?, la concentración adecuada, que esté en ese rango terapéutico, y la mantenga por el tiempo que nosotros necesitamos que actúe ese fármaco. De esta manera, esa concentración en el sitio de acción va a conllevar a que actúe con sus receptores y tenga un efecto determinado, y por eso es muy importante el estado de concentración estable. Nosotros vamos a ver que con todas estas variables farmacocinéticas, ¿sí?, como es la vida media, el volumen de distribución, el clearance, son datos, parámetros farmacocinéticos que nos van a permitir determinar la frecuencia de administración de los fármacos y la magnitud de las dosis para alcanzar efectivamente esta concentración estable, una concentración estable dentro de este rango terapéutico. Y es importante destacar, ¿sí?, que esta concentración estable de un fármaco, ¿sí?, se alcanza después de transcurridas 4 vidas medias, ¿sí? Yo el fármaco lo empiezo a administrar ininterrumpidamente y luego de 4 vidas medias logro la concentración estable, que objetivamente depende de la magnitud de dosis que le di, que debería ser la adecuada. Voy a estar dentro de esa concentración del rango terapéutico. Vamos a ver para graficar un poquito más esto. Yo empiezo acá a administrar el fármaco, ¿sí? Es una administración ininterrumpida del fármaco. Y como dijimos, ¿sí?, empiezo a dar las primeras dosis y van a ver acá la gráfica azul, ¿sí?, va viendo la parte del fármaco que se va acumulando. Fíjense, yo administro todo esto del fármaco, una parte se elimina, pero todo esto que está en azul es lo que ya se acumula en el organismo y por lo tanto en la segunda dosis yo parto de una concentración que no es cero, ¿sí? Se le vuelve a administrar, se vuelve a acumular una fracción y por lo tanto parto de un valor más arriba y sucesivamente va ocurriendo eso, ¿sí? Fíjense cómo a medida que hay una transcurre el tiempo, lo que se va acumulando sí es menor. Y llega un momento, que es en el estado estacionario, que como dijimos son las 4 vidas medias, que no se acumula más. Solamente lo que yo le entrego al paciente es lo que elimina. Sí, efectivamente. Estoy en un estado estacionario, ¿sí?, que obviamente que para que este fármaco sea eficaz, este estado estacionario tiene que estar dentro del rango terapéutico, en el cual todo lo que elimino, ¿sí?, todo lo que administro, disculpen, es lo que yo elimino. O sea, inicialmente hasta llegar a las 4 vidas medias, el fármaco se fue acumulando paulatinamente de mayor a menor proporción, hasta llegar al estado estacionario, que yo lo que administro es lo que elimino. Obviamente, no todo, como todo digo, siempre hay excepciones y no todo es 100% de una manera, ¿sí? Nosotros un poco charlamos la clase anterior, pero hay dos tipos de cinética, ¿sí?, de los fármacos. Uno es la cinética del orden 1 y otro es la cinética del orden 0 o saturable. La cinética del orden 1 es la que prima en la gran parte de los fármacos, ¿sí?, y lo que plantea o lo que determina es que la desaparición, la eliminación de un fármaco del organismo en función del tiempo es exponencial, es decir, es proporcional a su concentración plasmática. La cantidad que voy eliminando va decayendo con el tiempo, ¿sí?,
Pero, y un concepto muy importante es que tiene una vida media constante estos fármacos. Cuando esto lo comparamos con la cinética de orden cero saturable, es decir, que la característica que tiene esta cinética es que es lineal, es decir, tanto la velocidad y la cantidad del fármaco que yo elimino está sujeta a las enzimas que están activas. Y estos fármacos tienen, por ejemplo, imagínense, 10 moléculas que lo metabolizan activas, por lo tanto, la velocidad y la cantidad que yo voy a eliminar es fija, que sería de 10 moléculas, ¿sí? O sea, la cinética del orden 1 depende de la dosis, la cantidad y la velocidad que yo elimino de un fármaco, mientras que la cinética del orden 0 efectivamente es una cinética saturable, donde la velocidad y cantidad de fármaco eliminado es fija y que no depende de la concentración plasmática. Algunas características que generan o que determinan, ¿no?, esta cinética del orden 0 es que la actividad del fármaco, ¿sí?, depende en mayor medida de la dosis que yo le entregue, ¿sí?, al paciente. Y que a su vez la relación entre la dosis y la concentración plasmática es muy empinada e impredecible, ¿sí?, porque yo voy dando algo que no sé de qué manera se va a eliminar. Sí sé que es una velocidad y cantidad fija, ¿sí?, pero muchas veces pequeñas variaciones de las concentraciones, ¿sí?, va a generar altísimos cambios en las concentraciones, pequeñas variaciones de las dosis van a generar altísimos cambios en las concentraciones plasmáticas y esto limita mucho la velocidad de administración. Y ni hablar que modificaciones o interacciones en los procesos de biotransformación y metabolización van a también provocar marcados cambios en las concentraciones plasmáticas. Un poquito lo graficamos acá, cinética del orden 1, cinética del orden 0, que es saturable. Fíjense cómo la cinética del orden 1 alcanza, ¿sí?, en 4 vidas medias un estado estacionario, ¿sí? Obviamente va a depender la concentración del estado estacionario en función de la dosis que yo doy, ¿sí? Claramente todos en 4 vidas medias llegan a la concentración estacionaria, pero depende qué valor, digamos, de concentración llegan, es la dosis que se administré. Fíjense que yo dando 40 miligramos es mucho más alta la concentración que yo si diese 10, ¿sí? Los dos llegan al mismo momento en tiempo de la concentración estacionaria, que sería más o menos por aquí, todos exactamente igual, pero el nivel al que llegan va a depender de la dosis que yo doy. Fíjense que la cinética del orden 0 no es así, ¿sí? Como dijimos, pequeños aumentos de las dosis generan cambios altísimos en la concentración con curvas muy empinadas e impredecibles. O sea, son fármacos de difícil manejo, ¿sí? Estos, al tener ciertas características fijas, ¿sí?, como son la vida media, permiten facilidades de la dosificación. Sí, no solo eso, objetivamente yo sé en cuánto tiempo llego a la meseta y objetivamente llego, que son 4 vidas medias. También puedo, en casos de intoxicaciones, saber en cuánto tiempo se va a eliminar el fármaco, que va a ser exactamente igual al tiempo que tardé en hacer la meseta. O sea, yo tardo en llegar a la meseta en 4 vidas medias y logro eliminar el fármaco en aproximadamente también 4 vidas medias. Y esto me permite el ajuste también de dosis. Esa es la utilidad de tener una vida media fija. Bien, como bien dijimos, y es importante para resaltar, entonces la cinética del orden 0, ¿sí?, tiene una vida media que es variable, pero tiene constante que es la cantidad y la velocidad de eliminación del fármaco. En cambio, en la de orden 1, lo que es constante es su vida media, y lo que sí varía de la dosis, que es dosis dependiente, la velocidad de eliminación y la cantidad. ¿Sí? Fíjense, esta es una gráfica aritmética de la cinética del orden 1 y vamos a ver, ¿sí?, que en altas concentraciones se elimina proporcionalmente en menor tiempo, por ejemplo, mucha más cantidad. Fíjense que yo parto del 100 a casi a las 2 horas eliminé digamos, 50, mientras que al pasar las otras 2 horas eliminó un 25, ¿sí? O sea, 50 miligramos o, por ejemplo, 25 miligramos, ¿sí? Acá es una caída mucho más importante porque depende de la dosis, ¿sí? Y como tengo menos dosis de altura, elimino menos cantidad. Mientras que la cinética del orden 0 es lineal. Hay una cantidad y una velocidad de eliminación que es constante. Este es un ejemplo de algunos fármacos que tienen cinética del orden 0, como habíamos visto en la clase anterior, por ejemplo, el paracetamol, ¿sí?, que tiene un porcentaje de metabolización por vía citocromos
y vimos que ese porcentaje, que es un 5% en casos de intoxicación, pasa a ser más grande efectivamente y es saturable y por lo tanto se empieza, ¿sí?, digamos, empieza a actuar con una cinética del orden cero. Otros fármacos es el etanol y otro es la difenilidantodina. Esto es importante, como dijimos, es recalcar que la velocidad de eliminación es constante, la cantidad que elimino, por ejemplo en este caso es 4 milimol litros hora, independientemente de la concentración plasmática. Y esto está graficado acá en las curvas lineales, donde ¿sí?, se elimina la misma cantidad indistintamente del valor que tenga yo de concentración sanguínea. Este es el gráfico del paracetamol que charlamos en la clase anterior. Bien. Ahora vamos a entrar a algunas cuestiones de dosificación específica, ¿sí? Nosotros dijimos entonces que vamos a querer dosificar, ¿para qué? Para obtener estar en concentraciones que son del rango terapéutico para tener la actividad. En ese sentido, nosotros dijimos que un fármaco llega a una concentración de meseta cuando pasan 4 vías medias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero administrar un fármaco diariamente, ¿sí?, por ejemplo, un antihipertensivo, ¿sí?, lo voy a administrar, ¿sí?, todos los días hasta que voy a llegar en un momento a una concentración estable, que eso va a depender de esa vida media del fármaco. Por ejemplo, si el fármaco tiene una vida media de un día, a los 4 días el fármaco, ¿sí?, va a estar dentro de la ventana terapéutica. O sea, mejor dicho, en realidad, a los 4 días el fármaco va a tener concentración estable. Es importante que yo le haya dado una dosis necesaria para que ese cuarto día esté en nivel de rango terapéutico, ¿sí? Pero por eso, para aclarar, quizás acá les estoy confundiendo un poco. Efectivamente, el momento que llega a la meseta un fármaco es a las 4 vidas medias. Es decir, yo puedo tener una curva que a las 4 vidas medias estoy en una concentración estable a este nivel o estoy a las 4 vidas medias en una concentración estable dentro del rango. Los dos van a llegar, imagínense que esto es un fármaco que le doy 10 miligramos y este le doy 20 miligramos, los dos van a llegar en la meseta en el mismo momento. Lo que va a diferenciar un fármaco de otro es, en función de la dosis que yo le di, es el valor de concentración que tenga. Entonces, para administrar un fármaco diariamente, para tener la eficacia que uno quiere, tengo que dar la dosis correspondiente en el intervalo que corresponde para luego de 4 vidas medias llegar a la concentración de meseta. Estas son situaciones de patologías crónicas en las cuales yo puedo esperar, como decimos, estas 4 vidas medias a llegar a la concentración estable que yo deseo. Pero hay situaciones que son urgencias y por lo tanto se necesita una dosis de carga. ¿Qué sería una dosis de carga? Es una dosis que yo administro para llegar directamente o entrar directamente en el rango terapéutico, es decir, para tener la actividad en el instante. Por lo tanto, las fórmulas de dosis de carga versus la dosis mantenimiento, que es la que uno da diariamente para mantener, obviamente, una concentración, son distintas. ¿Por qué? La fórmula de la dosis de carga es la concentración plasmática que yo deseo, que voy a tomar una concentración que esté dentro del rango, lo multiplico por el volumen de distribución y depende de qué administración yo tenga, tengo que utilizar, hacer una división por la biodisponibilidad. ¿Sí? Por el concepto general que la dosis de carga depende del volumen de distribución. Es decir, sería la dosis que yo le tengo que dar, ¿sí?, a un paciente para que se distribuya por el organismo para generar esta concentración determinada. Mientras que la dosis de mantenimiento, la variable que tiene impacto sobre ella es el clearance, es decir, como nosotros dijimos, vamos a tener que entregarle a un paciente el fármaco que elimina para mantener esa concentración estable. Por lo tanto, la fórmula es la concentración objetivo que yo quiera por el clearance y dependiendo de qué administración le damos, generalmente las dosis de mantenimiento muy frecuentemente son orales, salvo alguna urgencia en la cual luego de la dosis de carga hago una dosis de mantenimiento, lo tengo que dividir también por la biodisponibilidad y multiplicarlo por el intervalo de administración. Como bien dijimos, entonces la dosis de carga es concentración plasmática por volumen de distribución sobre biodisponibilidad. Acuérdense que si en general nosotros la dosis de carga la damos en gran parte vía endovenosa, por lo tanto, esta biodisponibilidad acá abajo no entra en juego. Sabemos que es 100%. Y acá es importante tener en cuenta que nosotros ponemos acá el concepto de volumen de distribución aparente, ¿sí?
Y acá nos está contando un tema muy importante, ¿sí? Que es la fase de distribución. ¿Por qué? Porque yo estoy calculando una dosis en función de volumen de distribución que a veces no es inmediato, ¿sí? En el cuerpo. Es decir, que cuando yo administro la dosis calculada con esta fórmula, la concentración en un principio puede ser muchísimo más alta de la deseada, y es decir, con riesgo de toxicidad. Por lo tanto, la velocidad de administración de esta dosis que yo calculé de carga es crucial, ¿sí? Para evitar estas concentraciones farmacológicas supraterapéuticas y hasta tóxicas, y por lo tanto la administración no es en segundos sino en minutos. De hecho, hay indicaciones según cada fármaco, algunos pueden ser de 30 minutos, una hora, dependiendo cada fármaco. ¿Sí? Otro tema importante con respecto a la volumen de distribución es tener en cuenta que primero que es un aparente, como dijimos, el calculado, y después que hay muchas situaciones en la práctica clínica que pueden modificarlo, ¿sí? Por ejemplo, la obesidad puede sobreestimar el volumen de distribución, por eso hay que hacer una reducción en función del tejido graso del paciente, o en algunos pacientes, algunos fármacos como el tiopenstal o el diazepam, que se acumulan en los pacientes obesos, puede generar una cinética de luego de la distribución inicial, puede haber una segunda salida, ¿sí? De redistribución desde el tejido graso donde se había acumulado inicialmente hacia el torrente sanguíneo. También es importante tener en cuenta en patologías como la desnutrición, ¿sí? O pacientes de mucha edad o que alteran la masa magra, en algunas situaciones donde esos tejidos sirvan como lugar de acumulación de unos fármacos que al no estar también van a alterar el volumen de distribución. Vamos a dar un ejemplo un poquito de esto para que se vea más gráfico de la importancia de reconocer que el volumen de distribución es aparente y cuando yo indico una dosis de carga inicialmente la aplico al torrente sanguíneo, no es el volumen total de distribución del fármaco y por lo tanto las concentraciones en ese momento pueden ser sumamente tóxicas y por eso es la importancia de limitar la velocidad de administración inicial de estos fármacos. Antes de comenzar con esto, para hacer todos los cálculos farmacocinéticos tienen que saber las equivalencias y acá se las puse, sí que un litro equivale a 10 decilitros, a 100 centilitros y a 1000 mililitros y que un gramo es igual a 1000 miligramos y un miligramo es igual a 1000 microgramos. Bien, teniendo en cuenta la lidocaína, sí, que tiene un volumen de distribución de 1,5 litros kilo, que ya podemos ver que es un volumen de distribución muy amplio, tiene un rango terapéutico de 2 a 5 microgramos por mililitros y una concentración tóxica cuando es mayor de 6 miligramos por decilitro. Si hacemos el cálculo de la dosis de carga, que dijimos es la concentración objetiva, ¿sí? Que vamos a tomar, por ejemplo, un parámetro de 3, por el volumen de distribución, que siempre tengan en cuenta que estos son litros por kilo del paciente, va a depender del quilaje del paciente cuánto volumen de distribución aparente tiene. En este caso, si nosotros consideramos 70 kilos, tenemos 105 litros, ¿sí? Fíjense que, como charlábamos hoy, en un paciente obeso, imagínense que pesa 130 kilos, yo multiplico 1,5, me da una barbaridad de volumen de distribución, pero sepa que es irreal porque hay un tejido graso que yo lo estoy contabilizando que no es real, salvo que el fármaco se distribuya ampliamente ahí. Y esta fórmula me da 315 miligramos. Si yo analizo que esos 315 miligramos, ¿sí? Inicialmente se distribuyen en el plasma, o sea, en 3 litros, porque van a tardar en distribuirse en esos 105 litros, me va a quedar una concentración de 105 miligramos litro. Por lo tanto, es muchísimo más alto del rango de toxicidad que yo planteé de 6. Por lo tanto, la única manera de administrar este fármaco sin que sea tóxico es lentamente, logrando que se le voy administrando en el plasma y va del plasma distribuyéndose en otros tejidos para ir bajando y que nunca tener esta concentración plasmática, ¿sí? Que es altamente letal. Por eso es importante conocer los distintos modelos de distribución, ¿sí? El de un compartimento, el de 2 compartimentos y hasta hay modelos de 3 compartimentos más complejos. Nosotros decimos que el volumen de distribución aparente analiza el cuerpo como un compartimento homogéneo, ¿sí? Donde se distribuye el fármaco de la misma manera por todos los tejidos y por lo tanto la curva, ¿sí? De concentración versus tiempo tiene esta línea. Los compartimentos, en los modelos bicompartimentales, uno plantea que hay 2 compartimentos importantes, que uno es el central, que es
el compartimento plasmático y después está el compartimento periférico, que inicialmente son los tejidos más irrigados a los cuales va a llegar en primera instancia la primera distribución del fármaco, ¿sí? En segunda instancia podría estar el modelo tricompartimental, donde serían otro tipo de tejidos menos efectivamente irrigados, donde sería la distribución más tardía. Pero pensemos este modelo bicompartimental, que es el más frecuente de alguna manera, que planteamos que yo administro el fármaco y está en el compartimento central, que se diluye en los 3 litros del plasma, y que luego se va distribuyendo en los compartimentos periféricos. Eso se grafica acá. Yo administro el fármaco, ¿sí? Está la primera fase de distribución de mayor caída de la concentración, cuando luego después ya entra una fase, ¿sí?, de eliminación. Como bien dijimos, en esta parte va a ser la fase de eliminación. Si ejemplificamos en este gráfico, la administración de la dosis de carga de lidocaína, vamos a ver inicialmente está la distribución inicial en los primeros 5 litros, ¿sí? Luego se va distribuyendo en los 105 litros, que es el volumen de distribución aparente, ¿sí? Y ahí va a llegar esta concentración que nosotros estamos planteando como objetivo, ¿sí? Que es la que partimos del 3, es la que yo voy a partir de la que quiero tener. No quiero estar más arriba, sino tener esta. Entonces, objetivamente, para no tener esta curva y tener concentraciones tóxicas, yo lo tengo que administrar lentamente para siempre estar por debajo de esta línea, o sea, estar en este lugar, ¿sí? Y después viene obviamente la fase de... Este es un ejemplo muy claro, ¿sí?, de si nosotros administramos a un fármaco con un volumen de distribución muy amplio, que inicialmente el volumen es a nivel plasmático, voy a tener, sí, una curva que va a tener una toxicidad previa a terminar su distribución, y yo lo que tengo que lograr es bajar esa curva hacia acá. Y la única forma que lo puedo hacer es administrando lentamente, y más en un fármaco con un rango terapéutico estrecho, claramente, ¿sí? Si yo tuviese un rango terapéutico muy amplio, donde esas dosis que se concentren en el plasma no sean tóxicas, no tendría problema en administrarlo más rápido. Pero por eso digo, la velocidad de administración de un fármaco va a depender mucho de sus rangos terapéuticos. Si yo tengo un rango terapéutico muy amplio, la dosis de carga la puedo hacer más rápido que si yo tengo un rango terapéutico mucho más estrecho, donde tengo que ser más lento la administración para en las primeras litros en que se empieza a diluir y distribuir el fármaco no tenga concentraciones. Bien. Vamos a pensar un ejemplo, por ejemplo, de un fármaco que tiene una vida media de 6 horas, ¿sí? Por lo tanto, si yo tengo que pensar en qué tiempo llega a la concentración estable, va a ser, como dijimos, que 4 vidas medias, por lo tanto, en las 24 horas, este fármaco llega a la concentración, ¿sí?, estable plasmática. Sería la concentración estacionaria. El valor de concentración estacionaria que yo llegue va a depender de la dosis que yo le di. Entonces, es importante saber que el valor de la concentración que llegue depende de la dosis, pero el tiempo al que llego a esa concentración estacionaria depende de la vida media. Si yo, por ejemplo, tuviese una emergencia, si yo le doy este fármaco al paciente como una dosis de mantenimiento, recién a las 24 horas voy a tener esa concentración estable dentro del rango terapéutico en función de la dosis que yo le di para tener la actividad y por lo tanto no es de utilidad. En ese caso yo tengo que usar una dosis de carga, como bien dijimos, que la dosis de carga, ¿sí?, es igual a la concentración deseada por el volumen de distribución. Bien, hay varios fármacos, ¿sí?, que tienen utilidad en situaciones de emergencia, como es la vancomicina en situaciones infectológicas graves, ¿sí?, la digoxina en situaciones de algunas arritmias, igual que la amiodarona. La heparina, cuando yo necesito una anticoagulación urgente a un paciente, tiene una dosis de carga y después una dosis de mantenimiento, y la fenitoína lo mismo. Y fíjense cómo este es un gráfico, ¿sí?, de la administración, claramente de una curva que se ve la administración de la dosis de carga, que yo entro directamente, ¿sí?, dentro del rango terapéutico, ¿sí?, y a medida que la concentración, después de la dosis de carga, que no la concentración empieza a eliminarse del cuerpo, yo inicié rápidamente una dosis de mantenimiento para que en un momento esto se logre nunca estar por debajo del rango terapéutico, ¿sí? Es decir, acá imagínense, tengo un rango terapéutico, yo llego directamente con la dosis de carga a ese rango y le empiezo a administrar lentamente una dosis de mantenimiento, ¿sí?, para después no caer, ¿sí?, la curva por debajo del rango y seguir teniendo la efectividad.
Por lo tanto, la dosis de carga siempre va seguida de una dosis de mantenimiento, en muchos casos una infusión continua, para mantener el fármaco dentro del rango terapéutico. Bien, cuando vamos a discutir dosificación, entonces vamos a discutir la magnitud, ¿sí? De las dosis que yo del fármaco y los intervalos de administración, ¿sí? Fíjense que yo puedo administrar en intervalos cortitos o en intervalos más grandes, ¿sí? Que esa posibilidad de dosificación me lo va a determinar en general la vida media del plasma, la vida media de los fármacos y los rangos terapéuticos que tengan, si son estrechos o más amplios, debido a que me permiten los rangos terapéuticos amplios tener mayores fluctuaciones de concentraciones. Vamos a ejemplificar esto con este ejemplo. Imagínense que yo tengo tres comprimidos distintos de un mismo fármaco que lo que cambian son sus concentraciones, ¿sí? La dosis total que yo voy a dar del fármaco es a todos 200 miligramos por día, ¿sí? El tema es que a un paciente, ¿sí? Le di 200 miligramos día, a otro le doy 100 cada 12 y a otro le doy 50 cada 6, ¿sí? La curva rosa va a ser de una administración diaria, la curva azul va a ser cada dos veces por día y la verde, ¿sí? 4 veces por día. Bien, como bien vimos, las diferencias en las cantidades administradas en función de la cantidad de veces al día que yo le doy, o sea, si yo le doy una vez al día versus 4 veces al día, vamos a ver que la fluctuación de las concentraciones son mucho más marcadas cuando yo lo dé con un intervalo más grande, ¿sí? Mientras que cuando yo acorto los intervalos, fíjense cómo la curva azul muestra muy poca fluctuación de la dosis. Entonces, como bien decimos, uno puede administrar en distintas cantidades, pero esto va a tener mayores fluctuaciones o menores fluctuaciones. Otro tema importante no solo son las fluctuaciones, sino también en ese contexto es si yo paso el rango terapéutico, llevo a dosis supraterapéuticas, a dosis que son tóxicas, ¿sí? Fíjense cómo a veces las fluctuaciones en situaciones en las que el rango terapéutico es más estrecho, me conlleva que salgo del rango y entro, ¿sí? A dosis supraterapéuticas y hasta en unas situaciones subterapéuticas. Por lo tanto, en general, la dosificación a intervalos, ¿sí? Acotados o reducidos, lo voy a intervalos más prolongados, más grandes, los puedo hacer en situaciones donde yo tenga un rango más amplio. Esto es un ejemplo, por ejemplo, la penicilina tiene una vida media muy corta, ¿sí? Son de 30 minutos, pero las dosificaciones, como ustedes saben, son dosificaciones que se hacen cada 6-8 horas. ¿Por qué? Porque tengo un rango terapéutico muy amplio, entonces me permite hacer fluctuaciones grandes en las cuales yo no deje de estar en el rango terapéutico, por lo tanto sea eficaz, y que a su vez no genere riesgo de toxicidad. ¿Sí? Fíjense que yo parto de una concentración X, que baja en su vida media un 50%, luego, sí, sin dosificar nuevamente, el fármaco vuelve a caer un 50% que es su vida media y sigue dentro del rango y todavía tiene actividad en su tercera vida media. ¿Sí? Este es un ejemplo que es hipotético, no es así la curva de la penicilina, pero para que se entienda. Versus la dioxina, donde parto una concentración, donde con una vida media plasmática ya salgo del rango terapéutico, ¿sí? Por lo tanto, dosificarle más cantidades para lograr tener, por ejemplo, una eficacia con solamente una sola toma del doble, entraría dentro de las situaciones de un rango supraterapéutico y tóxico. Bien, otro de los temas importantes es la administración irregular. Si nosotros sabemos que nos olvidamos de las dosis, efectivamente, ¿sí? Voy a caer debajo del rango terapéutico y luego, ¿sí? Voy a tener que pasar nuevamente las 4 vidas medias para volver a llegar a este rango, ¿sí? A la concentración, estable. Entonces, es la importancia, ¿sí? De no el olvido de las dosis, porque me voy del rango terapéutico y después voy a tener que volver a llegar nuevamente y eso disminuye la eficacia de una manera importante. Bien. Y para ir terminando, uno de los puntos importantes es que hay algunos fármacos que requieren un monitoreo, ¿sí? No solo un monitoreo estrecho de sus indicaciones o administración, sino también un dosaje, ¿sí? Plasmático. Y estos son fármacos que tienen ciertas características de un rango terapéutico estrecho o posibilidades de toxicidades muy graves cuando salen de ese rango, y son algunos ejemplos que están acá.
Algunos inmunosupresores, como son la ciclosporina, tacrolimus, sirolimus o micofenolato. La digoxina, ¿sí? Que es un fármaco de un rango igual que la teofilina terapéutico muy estrecho y que tiene riesgos de toxicidad muy graves si me salgo de ese rango. Algunos antiepilépticos, ¿sí? Como son carbamazepina, dilalproato, fenitoína, ¿sí? O litio. Algunos fármacos antibióticos como la vancomicina y algunos antineoplásicos, por ejemplo el metotrexato, y ni hablar los anticoagulantes orales. O sea, son fármacos que hay que administrar muy cuidadosamente y que en muchas oportunidades requieren que yo haga dosajes sanguíneos para poder aseverar que estoy dentro del rango terapéutico, ¿sí? A fin de ajustar la posología si es necesario. Y para concluir, sí, es importante que teniendo conocimiento de estos parámetros farmacocinéticos que hoy charlamos, que es el volumen de distribución, ¿sí? La vida media plasmática, el clearance, sabiendo estos conceptos nosotros podemos diseñar una pauta, ¿sí? Terapéutica, ¿sí? Definir qué magnitud de dosis le vamos a entregar al paciente y qué intervalo de administración de esas dosis, para que el objetivo nuestro, que es fundamental, es llegar a esta concentración plasmática de equilibrio estacionaria, que esté dentro del rango, efectivamente, para tener la eficacia terapéutica que nosotros queremos. Y bueno, hemos terminado. Espero que les haya sido de utilidad la clase y nos encontramos la semana que viene.